Hola, mi nombre es Víctor Castro Holguín, registrador público de la Oficina Registral de CASMA de la zona registral número 7, sede Huaraz. Vamos a continuar con el desarrollo del primer curso de Derecho Registral, Inmobiliario y Catastro. Me han encargado en esta oportunidad desarrollar el tema que corresponde a la primera sesión del segundo módulo del curso, que está referido a la propiedad y los bienes. Cuando nosotros hablamos de propiedad, hablamos de la base de la existencia del derecho patrimonial, ¿no? Entre ellos el derecho civil, ¿no? El derecho comienza a crearse cuando las personas comienzan a tener ese sentido de apropiación de los bienes, ¿no? De querer, cuando comienzan los intercambios, cuando las personas se asientan y comienzan a explotar y quieren obtener beneficios de los bienes que poseen. Bueno, el Código Civil define a la propiedad, ¿no? Como la potestad que tiene la persona de usar, disfrutar, o el poder jurídico, perdón, que tiene la persona de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, ¿correcto? En realidad, la propiedad no es otra cosa que la atribución que el Estado le reconoce a un sujeto sobre o de señorío sobre un determinado bien. Le da la posibilidad de gozar y poder disponer el bien, pero le establece algunos límites, ¿no? Límites que están establecidos expresamente en la norma. Esto quiere decir que el propietario, no por el hecho de serlo, va a hacer lo que quiera con el bien, sino que tiene que sujetarte a ciertas disposiciones. Por ejemplo, disposiciones relacionadas al tema urbanístico, a la convivencia social, etc., ¿no? Un ejemplo, yo puedo ser propietario de un terreno y quiero realizar una construcción, y quiero hacer una construcción de 5 pisos. Sin embargo, la municipalidad ha establecido para la zona donde se encuentra ubicado el bien que solamente se pueden levantar 3 pisos y azotea. No por ser propietario yo voy a poder hacer lo que yo quiera y voy a levantar mis 5 pisos, porque eso traería consecuencias jurídicas, ¿correcto? Seguramente que el Estado vendría, seguramente que la municipalidad se acercaría a mi terreno, me pondría una multa, incluso ordenaría la demolición. Es más, para yo poder construir, a pesar de que soy dueño del terreno, debo solicitar autorización, debo solicitar permiso a la municipalidad. Esto como un ejemplo de que la propiedad no implica que yo pueda hacer lo que quiero con el bien, sino que puedo hacer lo que yo considere pertinente, pero siempre y cuando se encuentre sujeto a lo establecido por la ley. En todo caso, yo creo que la manera más fácil de decirlo es que en cuanto a la propiedad, yo no puedo hacer aquello que está prohibido. Puedo hacer todo lo que quiera, pero siempre y cuando no esté prohibido por alguna norma expresa o no haya una limitación establecida en algún tipo de norma. El contenido del derecho de propiedad, o lo que algunos llaman los atributos del derecho de propiedad, son el derecho de usar el bien, de utilizarlo de la manera que yo considere pertinente, pero repito, siempre sujeto a las disposiciones legales, siempre teniendo en consideración las prohibiciones establecidas en la norma. Tengo derecho al disfrute de los frutos y productos que pueda obtener del bien, ¿no? Tengo derecho a, por ejemplo, percibir una renta si es que tengo un inmueble que estoy alquilando. Si tengo un predio agrícola, tengo derecho a cosechar, a recoger lo que haya producto de la siembra, por ejemplo, ¿no? Tengo derecho a disponer del bien. Y acá en el derecho de disposición también tenemos que tener en cuenta que también existen algunas disposiciones legales que de alguna manera pueden limitar ese derecho a disponer del bien, ¿no? Pero en términos generales yo puedo disponer del bien, el bien lo puedo regalar, lo puedo vender, puedo permutar el bien, puedo darlo como aporte a una persona jurídica, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no?
¿En qué caso puede haber limitaciones a la disposición, al derecho de disponer el bien? Por ejemplo, si el bien se encuentra, forma parte del patrimonio cultural, ¿no? Allí tendría primero que obtener determinados permisos para poder disponer el bien o para poder realizar un acto sobre el bien. Y el derecho a la reivindicación, que no es otra cosa que el derecho a recuperar el bien. El derecho a que si soy despojado del bien o el bien se encuentra o me encuentro en peligro de perder el bien, puedo tomar todas las medidas necesarias para evitar esa pérdida o para recuperarla. Las características del derecho o los caracteres del derecho de la propiedad son los siguientes. Primero, la propiedad es un derecho real. ¿Por qué es un derecho real? Porque se ejerce en forma directa o inmediata sobre un bien. ¿Correcto? Es un derecho absoluto porque yo puedo ejercer todos los poderes o todos los atributos sobre un bien. Puedo, como les expliqué hace un momento, puedo usarlo, puedo aprovechar los frutos, puedo obtener ganancias, puedo transferirlo, puedo recuperar el bien. ¿Cierto? Es un derecho excluyente, la propiedad, porque está reservada a una sola persona. El derecho de propiedad excluye a terceros. Dos personas no pueden tener el mismo derecho de propiedad, dos personas no pueden ser derecho de propietarios de un bien. Incluso en la copropiedad, el derecho de propiedad es individual, cada uno tiene derecho a un porcentaje sobre el bien, a una cuota ideal sobre el bien, ¿no? Yo puedo ser propietario del 50% y otra persona puede ser propietaria del 50%. Somos propietarios en conjunto del bien, pero cada uno tiene delimitado su derecho de propiedad por las cuotas ideales. Y es perpetuo, no porque uno siempre va a ser propietario del bien, sino es perpetuo porque el derecho de propiedad va a durar de manera indefinida. ¿Correcto? Si yo transfiero el bien, no ha dejado de existir el derecho de propiedad, sino lo único que he hecho es transmitirlo, transferirlo a otro, y el derecho de propiedad sigue existiendo. Por eso es que decimos que el derecho de propiedad es perpetuo, dura lo mismo que dura el bien. La única manera que el derecho de propiedad se pierda es que el bien también se pierda. El segundo punto de esta disertación es el tema de los bienes. Los bienes, el término bien proviene de la palabra bonum, que implica felicidad, bienestar. Porque se supone, porque se acepta que cuando la persona tiene bienes, la persona vive mejor, puede satisfacer necesidades, ¿no? La persona puede tener un mejor nivel de vida, un mejor estatus de vida. ¿Correcto? Aquí tengo que, en el tema de las definiciones, he decidido, he tenido a bien diferenciar el término cosa del término bien, porque no es lo mismo, a pesar de que a veces lo usamos como sinónimo. Cuando hablamos de cosa, hablamos solo de los objetos corporales que tienen utilidad y valor económico, es decir, que se pueden poner en el mercado, que pueden ser materia de apropiación o incluso de transferencia, ¿correcto? En cambio, el bien, el concepto bien abarca tanto a la cosa como objeto corporal, como a los bienes inmateriales, es decir, aquellos bienes que no tienen una existencia física, sino que tienen existencia jurídica reconocida. En este caso, estamos hablando de derechos de autor, ¿no? Los créditos, ¿no? Y que tengan valor económico. Entonces, el término bien es un término más amplio. Repito, abarca tanto a los objetos corporales como a los bienes inmateriales, ¿no? El requisito para ser considerado bien es que tenga valor económico, que tenga utilidad económica y que pueda ser posible su apropiación, ¿correcto? Y que pueda ser posible su transferencia en el mercado. Ojo, que pueda ser posible, porque no todos los bienes no está permitido que todos los bienes se transfieran. Los bienes se clasifican según su naturaleza de varias maneras. Vamos a ir viendo algunas. La primera clasificación es bienes corporales e incorporales, ¿no? En los bienes corporales tenemos aquellos bienes que tienen existencia física, es decir, aquellos bienes que pueden ser percibidos por los sentidos. Bienes corporales tenemos, por ejemplo, una mesa, una silla, un predio, ¿no? Un auto,
una embarcación, etc. Los bienes incorporales son, por su parte, son aquellos que no tienen una existencia física, aunque a veces se encuentran plasmados físicamente, pero el derecho en sí, el bien en sí, es un bien que no tiene existencia física, sino tiene una existencia jurídica. Y aquí encontramos los derechos y los créditos, ¿no? La otra clasificación, según su naturaleza, son bienes fungibles e infungibles. Bienes fungibles son bienes que son de un mismo género y de una misma especie y que pueden ser reemplazados unos por otros. Por ejemplo, los alimentos, ¿no? Pueden ser los alimentos, por ejemplo, yo tengo un saco de arroz y una persona pierde ese saco de arroz, me puede devolver otro saco de arroz igual y sigo teniendo el mismo bien o el bien que yo quiero tener, ¿no? La vestimenta, por ejemplo, también pueden ser bienes fungibles. En cambio, los bienes infungibles son aquellos que no pueden, o bienes infungibles o no fungibles, son aquellos que no pueden ser sustituidos o no pueden ser cambiados. El ejemplo clásico es la pintura, una pintura elaborada, por ejemplo, por un pintor famoso, ¿no? Una pintura de Picasso, por ejemplo. No puede ser reemplazado por otro bien. También por su naturaleza los bienes pueden ser consumibles y no consumibles. Un bien consumible es aquel que cuando se le da el primer uso desaparece o termina o ya deja de ser utilizable, ¿no? El ejemplo clásico son los alimentos, ¿no? Los bienes no consumibles son aquellos bienes que pueden ser usados varias veces, ¿no? Ahí tenemos las prendas de vestir, los animales, ¿no? Los bienes también por su naturaleza se pueden clasificar en divisibles e indivisibles. Un bien es divisible cuando puede ser dividido, puede ser fragmentado en varias partes, pero esto no disminuye o no menoscaba la capacidad económica o la utilidad económica del bien. Por ejemplo, los granos, el maíz, el arroz, o sea, son bienes que pueden ser divididos y siguen siendo arroz y siguen teniendo la misma utilidad. El dinero también es un bien divisible, ¿cierto? En cambio, los bienes indivisibles son aquellos en los cuales, si se dividen, el bien deja de tener la utilidad para la que fue creada o simplemente deja de ser útil o afecta la capacidad económica que tenía, o la utilidad económica en todo caso que tenía ese bien, ¿no? Por ejemplo, son indivisibles los animales, los vehículos son bienes indivisibles porque si dividimos cada una de sus partes ya deja de tener utilidad para aquello para lo que fue creado o aquel uso común que se le da, ¿no? Por su naturaleza también los bienes pueden ser presentes y bienes futuros. Bienes presentes son los que tienen existencia actual. Por ejemplo, la cámara que nos está grabando en este momento, la computadora, el proyector, que existen actualmente, ¿no? Y bienes futuros son aquellos que hoy no existen, pero que hay la posibilidad de que puedan existir en el futuro. Por ejemplo, yo compro un terreno y pienso construir un edificio. El edificio actualmente no existe, pero hay la posibilidad de que puede existir si se realiza la construcción, ¿no? Y también por su naturaleza, ojo, estoy haciendo la explicación por la naturaleza de los bienes pueden ser muebles o inmuebles. Bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados, que se pueden mover de un lugar a otro, ¿correcto? Por su naturaleza. Ahí tenemos el proyector multimedia, tenemos las memorias USB, las computadoras, las mesas, las sillas, etc. Y los bienes inmuebles son aquellos que están sujetos al suelo, que no pueden separarse del suelo, que no se pueden mover. Y aquí tenemos pues como ejemplo clásico los predios, pues, ¿no? Por la relación entre las cosas, los bienes pueden ser bienes simples o bienes compuestos.
Un bien simple es aquel que tiene una estructura uniforme, unitaria, que no puede dividirse. Si se divide, se destruye el bien. Si se divide, el bien ya no va a servir para aquello que normalmente se utiliza. Y los bienes compuestos son aquellos que están conformados por dos o más bienes simples, o por dos o más bienes unitarios que juntos forman una unidad económica. Ejemplo clásico, los vehículos. Pues los vehículos son bienes compuestos, ¿correcto? Están compuestos por diferentes partes. El vehículo tenemos por ejemplo, la estructura, el chasis, tenemos el motor, ¿no? Tenemos los neumáticos, etc. ¿Correcto? La otra clasificación tenemos los bienes integrantes y los bienes accesorios. Son bienes integrantes aquellos bienes que han sido adheridos al bien principal y que no pueden ser separados sin que esto implique la destrucción, el deterioro o la alteración del bien. Por ejemplo clásico también son las puertas, las ventanas de los inmuebles que si se retiran del inmueble ya no van a afectar la estructura misma del bien, ¿no? Y los bienes accesorios son aquellos bienes que también han sido adheridos al bien principal, pero no pierden su individualidad, no pierden su fin económico, ni su fin de adorno o fin ornamental. Por ejemplo, podemos tener un restaurante en donde hay un televisor. El televisor es un bien accesorio. Si nosotros retiramos el televisor, el bien va a poder seguir siendo utilizado y no va a afectar su utilidad económica, ¿no? Por poner un ejemplo. Por la relación entre las cosas también tenemos los frutos y los productos. Los frutos son los provechos renovables del bien, ¿no? Y los productos son los provechos no renovables. Cuando los frutos a su vez se pueden dividir en frutos naturales, que son aquellos que provienen del bien sin la intervención del hombre, por ejemplo la cosecha, ¿no? Los frutos industriales son los que produce el bien con la intervención del hombre, y los frutos civiles son aquellos que son consecuencia de una relación jurídica. Entre los frutos civiles el más común es la renta, por ejemplo, los intereses, ¿correcto? Por la relación por el titular del derecho, los bienes pueden clasificarse en bienes de particulares y bienes del Estado. Los bienes de particulares son los bienes que pertenecen a personas naturales o personas jurídicas que no forman parte de la estructura del Estado. Y los bienes del Estado, como su mismo nombre lo dice, son aquellos que pertenecen a la organización estatal. Puede ser al gobierno central, puede ser al gobierno regional o al gobierno local. Los bienes del Estado a su vez pueden ser bienes del Estado de derecho privado o bienes del Estado de derecho público. Bienes del Estado de derecho privado son aquellos que pueden ser pasibles de disponibilidad por el Estado, ¿no? Y los bienes de derecho público del Estado son los que están asignados a una actividad específica del Estado, a una actividad propia y que no pueden ser materia de disposición o transferencia. En relación a la inscripción, los bienes pueden ser registrables y no registrables, y registrados y no registrados. Un bien es registrable, cuando existe la posibilidad de que pueda ser registrado, cumple con todas las características para ser registrado. Y no registrables son aquellos que no cumplen con los requisitos para la inscripción. Aquellos que no pueden ser individualizados, los bienes fungibles, por ejemplo, no pueden ser registrados. Un ejemplo clásico de bienes no registrados son las mesas, las sillas, el mobiliario, ¿no? Un ejemplo clásico de bienes registrables son los vehículos, los inmuebles, ¿no? Los predios, ¿verdad? Y en cuanto a predios registrados y no registrados, son predios registrados aquellos que han tenido acceso al registro, y no registrados son aquellos que aún no han sido incorporados al registro. Perdón.
Y por último, quería terminar con esta clasificación que da el Código Civil de bienes inmuebles y bienes muebles. El Código Civil considera como bienes inmuebles a el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, que son bienes inmuebles por naturaleza. Igual sucede con el mar, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua, las aguas vivas o estanciales, las minas, las canteras, los depósitos de hidrocarburos. Los diques y los muelles son bienes inmuebles por accesión. Están unidos a un bien inmueble y por lo tanto también son bienes muebles, ¿no? Las concesiones para explotar servicios públicos, estamos hablando de derechos sobre inmuebles, ¿no?, que han sido otorgados por el Estado a determinadas personas para poder brindar determinados servicios públicos. Las concesiones mineras obtenidas por particulares, que también está referida a la explotación de un inmueble, en este caso de las minas. Entonces, como recae sobre bienes inmuebles, también se han considerado bienes inmuebles. Las estaciones, vías de ferrocarriles y el material rodante que es afectado al servicio, los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro y los demás bienes a los que la ley les pueda conferir tal calidad. Es decir, también hay bienes inmuebles que lo son por disposición legal. Y los bienes muebles, cuando hablamos de bienes muebles, tenemos los vehículos terrestres de cualquier clase, cualquier fuerza natural que sea susceptible de apropiación, las construcciones hechas en terreno ajeno, pero hechas para un fin temporal, es decir, aquellos que nosotros llamamos de material recuperable, ¿no? Los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo, el ripio, la grava que nosotros utilizamos para construcción, mientras no sea incorporada al predio, son bienes muebles. Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o derechos personales, una letra de cambio, un cheque, etc., ¿no? Los derechos de autor, de inventor, de patente, los nombres, las marcas también tienen la condición de bienes muebles. Las rentas o las pensiones de cualquier clase, las acciones o participaciones que se tengan en una sociedad o en una asociación, todos los demás bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Y aquí también hay una cláusula general que dice que son bienes muebles, todos aquellos que no son inmuebles, es decir, todos aquellos que no están considerados en el artículo 885. Señores, aquí, aunque no se ha considerado, no está en el artículo, pero con la ley de garantías mobiliarias, también aquellos bienes que por disposición legal habían sido considerados bienes inmuebles, han pasado nuevamente a ser muebles, porque esa es su naturaleza. Estamos hablando de las embarcaciones, de las naves, de las aeronaves, ¿no? Les agradezco mucho por la atención, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.